hombre quedó congelado durante 5 días. Cuando lo descongelaron, no podían creer lo que pasó. El amor de Armando por las montañas nació cuando tenía tan solo 5 años. La ciudad en la que creció estaba rodeada por exuberantes paisajes montañosos formados por la cordillera, y desde que nació, en el inconsciente de Armando surgió la idea de que aquel terreno era un lugar maravilloso, a la espera de ser explorado y conquistado. Pero fue solo hasta los 5 años cuando esa idea se concretó de la mano de su abuelo en una experiencia que pudo ser traumática. El abuelo de Armando era un hombre que se mantenía vital y en forma, y a quien no se le notaban los años. Siendo los padres del pequeño personas de oficio que trabajaban todo el día, era el abuelo quien pasaba la mayor parte del día al lado del niño. El hombre, desde que era joven, había tenido la caza de animales como principal pasatiempo, e incursionando en esta práctica incluso cuando el gobierno nacional la prohibió, buscando preservar la fauna silvestre en peligro de extinción. Y a este hombre le pareció que Armando, a sus 5 años, ya era lo suficientemente grande como para tener su primera aventura con la cacería. Les dijo a los padres del chico que irían a acampar en un prado, pero escondió las armas en el auto y se internó en las profundidades de la montaña. El niño en ningún momento corrió peligro, ni siquiera cuando su abuelo lo dejó cargar una de sus armas. El hombre era un cazador curtido, conocedor de los misterios del bosque y capaz de oler el peligro a kilómetros de distancia. Además, adoraba a su nieto y no estaba dispuesto a dejar que nada le pasase. Pero la imagen de un venado agonizante tras recibir un impacto de bala resultaba bastante fuerte para un niño como Armando, cuya estabilidad mental se vio amenazada. Y es que, para no decepcionar a su abuelo, al regreso de las montañas le dijo que había disfrutado de la cacería y que estaba ansioso por repetirla, pero en realidad Armando tuvo pesadillas durante varias noches seguidas con la imagen del animal muerto. Veía sangre por todas partes y hasta se despertó gritando en más de una ocasión. Pero, pese a todo ello, no era falso que Armando hubiera disfrutado de la aventura. No obstante, no era la cacería lo que lo había deslumbrado, sino las montañas. Por fin había podido adentrarse en aquel territorio que siempre despertó su curiosidad, y aunque tenía solo 5 años, supo que aquella experiencia suponía un matrimonio para toda la vida. De modo que desde entonces y durante los siguientes 11 años, Armando siguió acompañando a su abuelo en todas y cada una de las jornadas de cacería que realizó. Conforme crecía, Armando empezó a tolerar la caza de animales. Sin llegar a aceptarlas del todo, aprendió a que por lo menos dejaran de causarle pesadillas. Mientras tanto, reafirmó con cada excursión su amor por las montañas. Pero cuando tenía 16 años experimentó el dolor más grande de todos cuantos hubiera experimentado antes. Su abuelo murió. Aunque había envejecido un poco desde la primera jornada de cacería que hicieron juntos, el hombre seguía viéndose bastante juvenil para su edad. Su muerte los cogió por sorpresa a todos y especialmente a Armando, que juró en el cementerio, frente a su tumba, honrar su memoria permaneciendo fiel a la pasión por las montañas que juntos cultivaron. Y en un arranque de pasión juvenil, le prometió a su abuelo que no descansaría hasta conquistar la cima más alta del mundo, el monte Everest. Armando no supo por qué hizo aquella promesa. Fue algo que le brotó de lo más profundo de su corazón sin pensarlo. Hasta ese momento, para él las caminatas en la montaña eran más un acto de senderismo que de alpinismo. Soñaba con ser arquitecto. Las montañas eran para él un pasatiempo, no algo en lo que pensara profesionalizarse. Pero desde el momento mismo en el que le hizo aquella promesa en la tumba a su abuelo, se obsesionó con cumplirla. Armando se sentía preparado para adentrarse en las montañas en soledad y no quiso buscar compañía de nadie más. Eso sí, lo hizo totalmente desarmado, pues la cacería había muerto para él junto con su abuelo. Como sus recorridos ya no estaban limitados por las zonas en las que hacían presencia los animales, pudo explorar otras áreas y conocer paisajes cada vez más extremos.
En sus recorridos, Armando fue conociendo a alpinistas aficionados que poco a poco lo fueron introduciendo en aquel mundo, dándole técnicas y consejos que hasta entonces desconocía. Lo que Armando no imaginaba es que aquella gran pasión, así como el deseo de cumplir la promesa realizada a su abuelo, lo dejarían al borde de la muerte. Cuando Armando cumplió 20 años, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Un error cometido a la hora de amarrar las cuerdas con las que se aseguró a la montaña que escalaba lo hizo resbalar y caer de más de 10 metros de altura. Luego de pasar varias horas inconsciente, fue encontrado por otros alpinistas que avisaron a las autoridades. Un helicóptero lo trasladó al hospital regional, donde recibió atención médica. La imagen no era para nada esperanzadora. Armando se había fracturado varias costillas y su columna se había visto comprometida. Los médicos creían bastante probable que el joven no sobreviviera a las intervenciones quirúrgicas a las que sería sometido. Y si lo hacía, con toda seguridad no podría volver a caminar. Para sorpresa de todos, 2 meses después del accidente, mientras se encontraba todavía en el hospital, Armando se levantó de la cama y caminó por su propia cuenta. Para sus padres, un matrimonio de fe se había tratado de un milagro de Dios. El joven, por su parte, aunque también sabía que aquello era un milagro, adjudicaba los créditos de su recuperación a su abuelo muerto, pues mientras estuvo inconsciente, el joven vio la tradicional luz al final del túnel que ven muchos moribundos, pero cuando estaba en aquel limbo del que seguramente no regresaba, vio a su abuelo, que con amor le dijo que regresara, que todavía lo esperaban muchas montañas, que su tiempo todavía no se había acabado. Por esta razón, Armando también sorprendió a todos cuando mostró una determinación indomable por volver a escalar. Sus padres y todos quienes lo conocían habían supuesto que aquella experiencia cercana con la muerte suponía el fin de la carrera como alpinista de Armando. Lo contrario sería una verdadera locura. Pero locura era precisamente lo que Armando sentía por escalar montañas y nadie lo haría echarse para atrás. Hasta el momento, Armando, oriundo de una ciudad de clima tropical, solo había escalado montañas secas. Pero pronto comprendió que si aquello que deseaba era escalar el monte Everest, debía empezar a incursionar en picos nevados. De modo que apuró la recuperación y una vez volvió a ser el de antes, viajó a una de las montañas nevadas existentes en su país. El clima fue difícil y su cuerpo se resintió, pero más allá de una gripe de la que no le costó recuperarse, Armando sobrevivió bastante bien a aquella experiencia. Fue algo único que lo motivó a seguir adelante. Pero en su segunda incursión en un pico nevado, todo pareció venirse abajo. Los nativos, conocedores del clima inconstante de la montaña, le recomendaron a Armando hacerse acompañar por alguien más. Pero el joven, inflexible en aquello de escalar siempre en soledad, desistió de la oferta. Y había apenas empezado a escalar la montaña cuando vio desprenderse una avalancha de la falda del monte. Mientras aquel manto blanco se acercaba hacia él, dispuesto a sepultarlo, Armando supuso que era el fin y vio pasar toda su vida ante sus ojos en una fracción de segundos. Luego de ello, quedó totalmente cubierto de nieve. Al ver que no regresaba, quienes lo vieron partir supusieron que estaba en problemas, pero las condiciones climáticas eran difíciles y las labores de rescate solo pudieron reanudarse 5 días después. Ante la dureza del hielo, debieron quebrar en bloques con una sierra toda la zona, a riesgo de que la sierra diera con el cuerpo de Armando. Afortunadamente, lograron rescatar su cuerpo intacto en medio de uno de estos bloques de hielo que inmediatamente procedieron a descongelar sin demasiadas esperanzas. Después de 5 días congelado, era médicamente imposible que Armando siguiera vivo. Y, efectivamente, al descongelarlo, inicialmente no tenía signos vitales. Pero con el paso de las horas, su corazón empezó a latir nuevamente de a poco, y aunque debió permanecer internado en un hospital durante semanas, una vez más logró sobrevivir. Aquello había sido un verdadero milagro que los médicos se mostraban incapaces de explicar desde un punto de vista científico. Armando, en cambio, estaba mucho más seguro que ellos de las causas del milagro. De nuevo su abuelo era el responsable de todo.
Una vez más, cuando sintió que moriría, escuchó la voz del anciano que lo invitaba a regresar. El monte Everest esperaba su conquista. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.